La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor y amigo, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio una vez más de compartir la palabra diaria hoy. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis queridos oyentes, hemos venido compartiendo varios temas basados en el libro de Apocalipsis. Y ya hemos dicho que es un libro que no solamente debe ser analizado desde el punto de vista de las profecías, señales, símbolos, figuras que contiene. Es allí donde normalmente se ha buscado de dar una interpretación y bueno, han diferido algunos de otros en cuanto a su contenido, pero nosotros decimos en el nombre del Señor que no solamente tiene un contenido profético, sino que tiene un gran contenido práctico, recordando el momento en el cual fue escrito. Esta revelación fue dada al apóstol Juan cuando él se encontraba desterrado en la tierra de Patmos, una isla con una prisión de máxima seguridad, donde él estaba por causa de predicar el evangelio de Jesucristo y dar testimonio de él. Ahora ocurre que este hombre se encontraba en una tribulación, por ello dice a las iglesias que él es copartícipe de ellos en la tribulación, porque también en aquellos momentos se vivía una feroz persecución, se sufría una feroz persecución de parte del Imperio Romano sobre toda la naciente iglesia de Jesucristo. Ahora bien, si analizamos entonces ese trasfondo, podremos entender muchas cosas en su contenido práctico. Hemos hablado acerca de tener un corazón de siervo, porque dice el libro que está dedicado, las profecías que están escritas aquí, es para alertar y es para llevar un mensaje a los siervos del Señor Jesucristo, que Él las declaró enviándolas por medio de su siervo Juan. Por allí comenzamos a meditar y hoy queremos continuar y ir entrelazando ese corazón de siervo con los diferentes acontecimientos que se presentan en el libro. Y quiero llamar su atención de una manera muy precisa a lo que está ocurriendo en los pasajes que acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer. Y sucede que allí se nos está diciendo que este hombre, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y él oyó detrás de él, oiga bien eso, oyó detrás de él una voz como de trompeta. Ahora, esa voz como de trompeta era la voz del Señor. Entonces dice que él se volvió para ver la voz que hablaba con él. ¿Se ha puesto a pensar en lo que acaba de oír? ¿Lo ha leído y lo ha meditado? Dice que se volvió para ver la voz. Dígame usted cómo se puede ver la voz. ¿Puede acaso verse? No, puede oírse la voz. Se ven las figuras.
Se ven las cosas, se ven los objetos, se ven las personas, pero la voz no se ve, la voz se oye. Pero acá entonces se nos dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Entonces allí hay una gran enseñanza espiritual. Y permítame enfatizar en qué es. Es que sucede que cuando Dios nos habla, nosotros debemos aprender a verle por medio de lo que Él nos está diciendo. Él nos habla, pero nos habla no solamente con una voz audible, como muchos quisieran oír la voz de Dios que sublimemente o de forma más impetuosa le hable. Pero sucede que no todos tenemos ese privilegio. Este hombre oyó la voz de Dios, pero al mismo tiempo le vio. Pero le vio ¿por qué? Le vio porque volteó a ver esa voz. Y es que Dios nos habla por tantas circunstancias que a veces es difícil verle. Solamente le ven aquellos que quieren realmente sacar provecho de las circunstancias por las que Dios le está pasando. En cada evento, en cada acontecimiento de la vida que nos toca experimentar, hay una enseñanza que Dios quiere transmitirnos. Pero muchos de nosotros no logramos verle porque es que sencillamente no oímos su voz. Dice la Biblia que su voz ha salido por toda la tierra, esperando a ver quién es aquel que tiene oídos para oír. Por eso el Señor Jesucristo lo decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces nosotros, si oímos la voz de Dios, entonces también podemos verle. Es por ello la importancia de la revelación en las Sagradas Escrituras. Porque si usted aprende a oír la voz de Dios en su palabra, entonces usted podrá verle en los acontecimientos que le tocan vivir. Y oiga bien, puede verle aún en los acontecimientos más oscuros. Por eso dice que nos podemos sostener como viendo al invisible. ¿Cómo puedo ver algo que no se ve? Es porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso la palabra de Dios despierta en mi fe, para que yo pueda ver a Dios cuando me está hablando. Y este mundo ha pasado, está pasando y va a pasar por muchos acontecimientos donde es Dios queriendo hablarle. Y sin embargo, no oyen la voz de Dios, ni tampoco ven a Dios en medio de todo lo que está aconteciendo. Porque es que creemos que Dios solamente está entre las nubes hermosas que se dibujan, entre los colores hermosos del arco iris o en el apacible mar. Allí pensamos que entonces está Dios. Pero sucede que nos conseguimos con un hombre llamado Elías, que siempre me gusta mencionar en las meditaciones de la palabra, y sucede que este hombre estaba en una cueva donde él se sentía profundamente atribulado porque estaba siendo perseguido. Y ahora dice que Dios pasó frente a él en diferentes manifestaciones. Pasó en un fuego, pasó en una tormenta, pasó en un terremoto, y también pasó en un silbo apacible y delicado. Las primeras no eran manifestaciones para él, porque dice que Dios no estaba en medio de eso que estaba pasando. Entonces Dios se manifestaba, pero para él no era esas diferentes manifestaciones lo que iba a transmitirle la voz de Dios, sino que la voz de Dios fue transmitida en medio de un silbo apacible y delicado. Entonces hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Hay muchas maneras en que Dios trata con nosotros. El mundo no lo entiende, pero que el que tiene el conocimiento de Dios a través de su palabra no lo entienda, es un evento muy grave. Es muy grave porque puede hacer entonces que el creyente pierda su rumbo, pierda la orientación hacia dónde debe estar fija su mirada. Este hombre volteó para ver la voz que hablaba con él.
Y es que, repito, cuando aprendemos a escuchar a Dios, entonces lo vamos a ver en medio de las situaciones en que los demás no lo ven. Entonces empezamos a llamar las cosas de forma diferente. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo fue a orar por una niña, a hacer un milagro? Sucede que esa niña había muerto. Y estaban allí las personas que eran conocidas como los endechadores, que lloraban, gritaban. Había un gran alboroto, así era realmente la costumbre oriental. Y sucede que mientras estaba aquella casa convulsionada, el Señor entró. Y cuando el Señor entró, entonces le dijo: no lloren, porque ella no está muerta, sino que duerme. Y entonces ellos comenzaron a burlarse del Señor, y el Señor mandó a que lo sacaran todos fuera. Y es que hay gente que va a quedar excluida de la presencia de Dios porque al no entenderle y no verle se convierten en escarnecedores, en burladores de lo que Dios está haciendo, en blasfemos de lo que Dios está haciendo. Entonces, no espere quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero si usted, por oscuro que sea el panorama, usted presta atención a lo que Dios quiere decirle, usted le va a poder ver en medio de esa oscuridad. En la más oscura noche, en la hora de la noche, se presentó el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, y ellos pudieron discernirle luego que Él les habló y le dijo: no tengan temor, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ellos al principio lo están confundiendo con un fantasma, pero después sus ojos son aclarados y pueden ver realmente al Señor. Entonces también hay algo glorioso en este pasaje, y es que dice que él se volteó para ver el que hablaba con él. Entonces cuando él voltea, él se centra en donde Dios quiere que él esté centrado. Él está viendo en un sentido y Dios le cambia el sentido. Él tiene que voltear, no se aparece delante de él. Porque el Señor no se apareció delante de él, sino que habló tras él. Es que cuando Dios se revela a nosotros, porque ese es el objeto de este libro, la revelación de Jesucristo, cuando Dios se revela a nosotros es cuando oímos su voz y corregimos nuestra dirección. Qué glorioso eso. Porque sabe algo, por nosotros no querer adaptarnos a la dirección en la que Dios nos quiere llevar, entonces es que viene la frustración, es que viene un toma y dame con el Señor, y no nos ponemos de acuerdo con Él, y nosotros queremos ir en una dirección y Él quiere que nosotros vayamos en otra. Y ahí pasamos muchísimo tiempo luchando como luchó Jacob con el ángel toda la noche hasta que rayaba el alba. Y ya cuando rayaba el alba, cuando amanecía, fue que recibió la bendición de Dios. Y nuestra bendición muchas veces no la podemos disfrutar porque estamos luchando, pero es porque no nos ponemos de acuerdo con Dios. Sino que siempre queremos llevar la contraria porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y mientras usted y yo caminemos a nuestra manera, entonces no tendremos la revelación de Dios. No podremos comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ahora un corazón de siervo acepta y aprende del cambio de dirección. Oiga eso. Un corazón de siervo acepta y aprende del cambio de dirección. Porque usted puede tener unos planes, pero Dios tiene otro plan que es para bien y no para mal en su vida y en mi vida. Pero muchas veces nosotros no queremos ir en la dirección de ese plan. Y es por eso que Dios tiene un plan para nosotros, tiene un hogar para nosotros. Por ejemplo, si usted es soltero, Dios tiene un plan para usted. Pero sucede que usted, por no ponerse de acuerdo con Dios, entonces quiere escoger a quien no debe. Y sucede que Dios tiene que forzar circunstancias para que usted entienda que Él quiere cambiar sus planes, porque sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, sino que la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos.
Entonces el verdadero siervo es aquel que se somete a la soberanía de Dios. Unos hombres hicieron una pregunta y le dijeron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces el Señor le está diciendo que en su soberanía Dios ha tomado decisiones que no les corresponde a ellos saberlas. Y nosotros muchas veces vamos en una dirección, estamos viendo cosas y Dios quiere que volteemos a verlo a Él. Y en medio de este mundo la gente en estos momentos está pendiente de la crisis sanitaria, de la crisis económica, pero Dios nos está hablando que quiere que volteemos nuestra mirada hacia Él. Y nos ha encerrado literalmente en nuestros hogares con la intención de que aprendamos a oírle y volteemos a oír la voz que nos oye. Porque oímos tantas voces y estamos tan distraídos en todo lo que estamos viendo en el camino que no lo estamos viendo a Él. Entonces Él nos ha llamado para agudizar nuestros oídos y agudizar nuestros ojos, como dice la Escritura, para que nos coloquemos colirio y podamos verle. Entonces esto es glorioso si yo puedo entenderlo, porque cuando Dios habla en su soberanía y quiere llevarme en una dirección, entonces yo debo dejarme guiar por Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si usted quiere ir en otra dirección, entonces Dios puede irrumpir y cambiar sus planes. Y el corazón de siervo va a aceptar ese cambio de planes. Ahora el que no tiene un corazón de siervo se va a rebelar contra esos planes. Porque si algo le gusta al ser humano, si algo nos gusta, es hacer planes. Planificar todo, ¿verdad que sí? Porque estamos acostumbrados a hacer todas las cosas bajo un formato. Por eso el texto que cité hace un momento, hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Es decir, que Dios muchas veces se sale del formato. Es más, a Él le gusta salirse del formato, porque ya le dije lo que la Escritura nos señala, que es que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Entonces nosotros tenemos un plan y por ello debemos pedir al Señor que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Ya hemos dicho que hay una voluntad absoluta y una permisiva. Entonces queremos que esa voluntad absoluta se cumpla en nosotros. Y cuando Dios nos cambia nuestros planes es porque en la dirección que íbamos no era el plan diseñado por Dios. Y Él tiene que cambiarlo. Ahora vayamos a algo mucho más directo. ¿Cuál era su plan para este 2020? ¿Tenía planificado durar tanto tiempo en casa? ¿Tenía planificado durar tanto tiempo sin trabajar? ¿El mundo esperaba esto? ¿Estaba planificada la economía para esto? Cuando las personas salieron de su país y están como migrantes en otro país, ahora la pregunta es, ¿todo esto que está pasando es algo que estaba dentro de sus planes o lo tomó por sorpresa? Por ello le digo, Dios cambia nuestros planes. Y tenemos planificado, como dice el libro de Santiago, mañana iremos, traficaremos, compraremos, haremos. Y Santiago les amonesta de parte del Señor y les dice más bien, digan si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. ¿Por qué? Porque Él puede cambiar nuestros planes. Y esos planes han sido alterados en muchos de nosotros. Me están oyendo personas que tenían los planes de en este momento tener a sus hijos, sus nietos allí a su alrededor y no están porque hubo cambio de planes. Se fueron, están buscando mejoras en otra nación. Pero ahora también eso es planes en los cuales si Dios permite otro cambio, entonces puede ser que esa persona que se fue con un plan, Dios le cambie el plan y tenga que regresar. Entonces usted como un siervo está dispuesto, recuérdese que los siervos han aprendido del Señor que son mansos y humildes de corazón.
Y sucede que entonces usted con toda mansedumbre acepta la voluntad de Dios. Porque ir en contra de la voluntad de Dios es hacernos daño a nosotros mismos. Es ir al terreno de la frustración cuando vemos que tenemos planes que no podemos alcanzar. Y ahorita muchas personas se sienten frustradas porque sus planes cambiaron. Como decía en una de estas notas, esto pasó ya con una mujer llamada Noemí cuando se fue con un plan a la tierra extranjera y se fue con su marido y sus 2 hijos. Y por allá le cambiaron todos los planes porque murió su marido, murieron sus 2 hijos también y quedó viuda ella y sus 2 nueras. Y tuvieron que regresar a la tierra de Belén, en Israel. ¿Por qué? Porque Dios cambió sus planes. Pero ahora el plan de Dios era mucho más alto. El plan de Dios era que esta mujer fuese y trajese a su joven nuera, viuda, de regreso a la tierra de Israel y allí conociese a un hombre que se casaría con ella. Y sucede que dentro de la descendencia de ella iba a venir el Mesías. Entonces, el plan de Dios era mucho más perfecto que el que ella tenía. Y pudiésemos hablar durante horas y horas, días, meses y años acerca de todos los testimonios que están en la Biblia. Y dígame si sumado a eso están las experiencias de muchos de nosotros que podemos reflexionar y decir verdaderamente que Dios cambió mis planes. Entonces por ello dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en medio de tus planes y con un corazón de siervo está dispuesto a oír la voz que Él tiene para guiarte. Pero no solamente oigas y sigas de largo. Permítame usar la ilustración, es como que si usted va en la calle y oye que le dan un alto, que las autoridades le dan un alto y usted sigue su camino. ¿Qué está haciendo? Está infringiendo la ley y por esa infracción puede pagar una multa. Entonces podemos pagar muy caro el pasar por alto cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está advirtiendo y nosotros queremos seguir por ese camino, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces volvamos para oír la voz del que habla con nosotros, pero si estamos oyendo su voz, entonces le veremos. La voz se convertirá en presencia. ¿Quiere usted tener la revelación de Dios? Entonces aprenda a cuando Dios lo llama a cambiar los planes. Termino citando la experiencia del Señor Jesucristo. Siempre me gusta hablar de ello en mis prédicas. Y es que cuando Él fue a orar, primero dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Empieza a orar. Ora profundamente, pasa el tiempo, va y reprende a sus discípulos y les dice que oren igual que Él para que no entren en tentación. Y después viene a orar nuevamente y dice, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Allí está una gigantesca fórmula de vida y es la manera de no vivir frustrado. Es tampoco sentirse derrotado, no, sino es someterse a la voluntad de Dios y decir, Señor, si tú cambiaste estos planes, si tú metiste estas líneas en el libreto que yo no las tenía, entonces yo lo acepto, porque yo sé que aunque no lo entienda ahora, un día entenderé por qué tú cambiaste mis planes. El Señor se lo dijo a uno de sus discípulos, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Eso nos lo dice Dios hoy. Dios en el 2020 cambió los planes del mundo entero, incluido usted y yo. Planes que teníamos han sido transformados, pero podemos creer que en este cambio de planes el Señor tiene el control y sabe por qué los ha cambiado. ¿Puede usted y yo, al igual que después de leer el libro que cité hace un momento donde está la historia de Noemí, es decir, el de Ruth, ver las maravillas de cómo Dios actuó allí
y cómo su soberanía se impuso en un plan perfecto, aunque ellos en ese momento no lo entendían. Y Juan tal vez pensó en llevar la palabra a muchos lugares, como el Señor le dijo que serían testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero él lo que no sabía era que dentro del plan de Dios estaba ir a la isla de Patmos. Y cuando él llegó en aquel barco y bajó a la isla, él no sabía que iba a escribir el libro que ha sido más leído en el mundo entero. Iba a escribir uno de los libros de la Biblia, y iba a escribir el libro más enigmático, más profundo y que más ha sido estudiado de la Biblia. En el cambio de planes de Juan estuvo el propósito de Dios. Y así pudiésemos decir muchísimos y muchísimos casos más. Pero permítame recordarle, si usted tiene un corazón de siervo y Dios cambia sus planes, usted no se va a frustrar ni va a pelear con Dios por ese cambio, sino que va a decir, Señor, si esto es lo que tú estás permitiendo, hágase entonces tu voluntad. Entonces usted, como buen siervo, recibirá la recompensa de decirle, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios cambia nuestros planes, ahora los siervos lo aceptan y aprenden de ello. Los que se rebelan acarrean para sí mismos las consecuencias de su rebelión, de su desobediencia. Que Dios les bendiga y gracias por compartir una vez más la palabra diaria hoy. Les recuerdo que puede visitar nuestro canal en YouTube bajo el nombre de La Palabra Diaria, Berry Chaviedo, y usted puede ver toda la serie, oír toda la serie de mensajes que están allí y otros más que están agregados. También puede oír otras prédicas mucho más extensas que Dios nos ha permitido compartir allí. También puede visitar Facebook bajo el mismo nombre, Berry Chaviedo, y recibir a través de ese medio también lo que Dios nos ha permitido en compartir su palabra. El propósito de Dios y de este ministerio humildemente es que todo aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios les bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.